En un rincón del mundo donde el invierno nunca se rinde y el sol apenas se atreve a salir, nació una de las civilizaciones más misteriosas, temidas y admiradas de la historia humana, los vikingos, hombres y mujeres forjados entre el fuego y el hielo, que aprendieron a escuchar el rugido del mar como si fuera el pulso de los dioses. Durante siglos, su nombre resonó en los puertos, en los monasterios y en los campos de batalla de toda Europa. Pero detrás del mito del guerrero salvaje se esconde una cultura profunda, espiritual, científica y filosófica, una forma de ver la vida que cambió para siempre el destino del mundo. En esta travesía, recorreremos toda la saga del norte, desde el nacimiento del universo según la mitología nórdica, hasta la caída de los últimos reinos vikingos y su legado en la era moderna. Descubriremos cómo sus dioses fueron espejo de la naturaleza, cómo sus barcos revolucionaron la navegación, cómo su sociedad practicó la igualdad y la democracia siglos antes que el resto del mundo, y cómo su espíritu, el deseo de explorar, crear y resistir, sigue vivo en nosotros hoy. Esta es una historia sobre dioses y hombres, sobre el poder del destino y la voluntad de desafiarlo, sobre cómo un pueblo que vivía en los confines del mundo terminó enseñándole al mundo cómo vivir. Bienvenido a los hijos del norte, una odisea entre el hielo y el fuego, entre la historia y la leyenda, donde entenderemos que los vikingos nunca desaparecieron, solo se convirtieron en parte de lo que somos, porque mientras el trueno golpee las montañas, el norte seguirá rugiendo. Antes de los reinos, antes de los nombres y de las lenguas, solo existía el silencio. Un vacío infinito al que los antiguos llamaron Ginnungagap, el hueco que respira entre el hielo y el fuego. Allí dormían los elementos, esperando una chispa que los hiciera encontrarse. Cuando el frío del norte, helado como la muerte, chocó con el fuego ardiente del sur, nació el primer aliento del universo. El hielo se derritió en vapor, el vapor en nube, y de esa niebla brotó la vida. De las gotas tibias surgió Ymir, el gigante primordial. Su cuerpo era el equilibrio del mundo, mitad caos, mitad creación. Cada paso suyo sacudía el vacío, y de su sudor nacieron nuevos seres. Pero la armonía no dura en el nacimiento de los mundos. Los dioses jóvenes se alzaron para darle forma a lo informe. Odín, Vili y Ve enfrentaron a Ymir. De su carne hicieron la tierra, de su sangre los mares, de su cráneo el cielo, de sus huesos las montañas. Su aliento se convirtió en viento, y su corazón en trueno. Así se forjó Midgard, el mundo de los hombres. Los primeros dioses contemplaron su obra y comprendieron que la creación era una herida. Cada vida requería una muerte, cada amanecer un ocaso. En el centro de todo erigieron a Yggdrasil, el gran fresno que une los 9 mundos. Sus raíces hundidas en las aguas del pasado, sus ramas tocando el fuego del porvenir. En sus hojas habita la eternidad, y cada criatura que respira en el norte lleva en su sangre una chispa de ese árbol cósmico. Cuando el tiempo comenzó a girar, los dioses se miraron entre sí y entendieron que su obra necesitaba herederos. Tomaron 2 troncos secos, los moldearon con sus manos y les dieron aliento. Así nacieron Ask y Embla, los primeros hombres. Ellos abrieron los ojos ante un mundo que no comprendían, pero en el que cada sonido, cada sombra y cada relámpago les hablaba con voz divina. Aprendieron que el trueno era el lenguaje de Thor, que el viento era el suspiro de Freyja y que las estrellas eran los ojos de Odín, observando desde su trono. Miles de años después, cuando los clanes humanos poblaron las costas del norte, todavía recordaban esas voces. En las cuevas donde tallaban runas, en los cantos que enseñaban a sus hijos, los hombres del hielo seguían repitiendo la historia del principio, que todo nació de la lucha entre el fuego y el hielo, y que mientras exista el invierno, el mundo recordará su origen. Las montañas del norte se levantan como testigos de ese pacto. Entre sus nieves duerme el espíritu del principio, y cada aurora boreal es la cicatriz luminosa del combate original entre los elementos.
Los pueblos escandinavos heredaron ese paisaje y con él una manera de entender la vida. No temían al frío, lo veneraban, no huían del mar, lo convertían en camino. Cada obstáculo era un maestro, cada tormenta una lección. Allí, en la dureza de los fiordos, nació el alma vikinga, una mezcla de realismo y misticismo. Realismo porque sabían que la tierra exige esfuerzo, misticismo porque creían que toda acción resuena en los 9 mundos. En los primeros asentamientos humanos, el fuego se mantenía encendido, incluso cuando el hambre o la nieve amenazaban con apagarlo. No era solo calor, era la presencia de los dioses. El fuego en el centro del hogar simbolizaba el corazón del mundo. Las aldeas crecieron junto al mar. Los hombres tallaban madera de fresno para construir barcos. Las mujeres tejían velas con paciencia y fuerza. Cada comunidad era una extensión de Yggdrasil, con sus raíces en la tierra y su esperanza en el horizonte. En aquellos días, los vikingos aún no se llamaban a sí mismos así. Eran simplemente nórdicos, gente del norte, hijos del invierno. Su sociedad se organizaba en clanes guiados por la lealtad y el honor. Cada hombre era responsable de su palabra, cada mujer guardiana de la memoria. El Thing, la Asamblea Libre, reunía a campesinos, guerreros y jefes para decidir con justicia. En una época donde en otros rincones del mundo reinaban los monarcas absolutos, el norte practicaba la palabra compartida. No creían en la obediencia ciega, sino en la responsabilidad mutua. Un líder no mandaba, representaba la voluntad del grupo. Esa visión del mundo moldeó una cultura que valoraba la independencia, la honestidad y la fuerza interior. En el invierno, los hombres se convertían en herreros, las mujeres en narradoras, los niños en oyentes. La oscuridad no era enemiga, sino un espacio para pensar y soñar. Fue en esos inviernos eternos donde surgieron las sagas, relatos que mezclaban historia y mito, verdad y poesía. Un vikingo podía recitar durante horas los nombres de sus ancestros, porque para ellos recordar era una forma de existir. Un hombre muere 2 veces. Decían, cuando su cuerpo cae y cuando su nombre se olvida. Por eso sus canciones hablaban de linajes, de batallas, de juramentos. El pasado era el espejo donde se forjaba el presente. En el corazón de cada clan ardía una certeza. El destino no se puede evitar, pero sí se puede enfrentar con honor. Los vikingos llamaban a ese destino Weird, una red invisible tejida por las Nornas, las 3 diosas del tiempo. Cada hilo era una vida, cada nudo una decisión. Nadie escapaba de su tejido, ni siquiera los dioses. Sin embargo, los hombres podían vivir de manera que su hilo brillara más que los demás. Y así lo hicieron. Navegaron, pelearon, amaron, construyeron y destruyeron, sabiendo que cada acto formaba parte del tapiz universal. La religión nórdica no era una promesa de eternidad, sino una invitación a vivir plenamente. Creían que después de la muerte había banquetes y batallas en el Valhalla, pero lo importante no era llegar allí, sino merecerlo. Por eso la valentía no era un ideal, sino una necesidad. Un hombre podía caer en combate, pero jamás debía caer en cobardía. Las madres enseñaban a sus hijos a mirar el peligro sin miedo. Los padres les enseñaban a respetar a la naturaleza y a los espíritus que habitaban en ella. En los fiordos más lejanos, el eco de las olas parecía responder a sus plegarias. El mar, con su calma y su furia, era el espejo de su alma. Así, en un territorio donde cada invierno podía ser el último, los nórdicos construyeron una civilización que celebraba la vida con la misma intensidad con que aceptaba la muerte. De esa dualidad nacieron los vikingos, hombres y mujeres que entendieron que el fuego solo brilla si el frío lo rodea, y que la vida solo tiene sentido si se mira de frente al fin. La historia que el mundo recordaría con asombro y temor estaba a punto de comenzar. Pero antes de la espada estuvo el mito, antes del saqueo la canción, antes del conquistador el creyente. Y esa fe antigua, tejida con hielo, hierro y poesía, aún resuena en el viento del norte. En el viento del norte.
En las largas noches boreales, cuando el cielo se enciende con luces que parecen incendiar la oscuridad, los antiguos decían que eran los dioses respirando. Cada destello verde sobre las montañas era el paso de un espíritu. Cada trazo violeta, la huella del martillo de Thor, hijo de Odin, protector de los hombres. Su fuerza no residía solo en Mjolnir, su martillo sagrado, sino en la fe que los pueblos depositaban en él. Cuando el trueno rugía, los aldeanos sonreían, porque sabían que Thor luchaba contra los gigantes del caos. Las tormentas eran su campo de batalla. En cada relámpago caía un golpe, en cada trueno su victoria. En las chozas, los niños aprendían a contar los segundos entre el rayo y el trueno. Creían que cuanto más rápido llegara el sonido, más cerca estaba Thor de ellos. Así la fe se volvió cotidiana. No se rezaba en templos, sino en la naturaleza. Los bosques eran santuarios, los montes, altares, el mar, espejo de los dioses. Los vikingos comprendieron algo que otras civilizaciones habían olvidado, que el mundo no era una creación separada del hombre, sino su reflejo. El árbol Yggdrasil sostenía 9 mundos: Asgard, el reino de los dioses; Midgard, el de los hombres; Helheim, el de los muertos, y entre ellos los dominios de gigantes, elfos, enanos y espíritus. Cada uno cumplía un papel en el equilibrio. El trueno no era castigo, sino diálogo. El invierno no era maldición, sino enseñanza. Por eso, cuando el hielo cerraba los caminos y el mar se volvía imposible, los vikingos no maldecían, observaban. Veían en el hielo un recordatorio de que la vida se sostiene solo si se aprende a resistir. Cuando llegaba la primavera, los ríos se liberaban del hielo y los barcos volvían a deslizarse. Era el renacimiento anual, la confirmación de que todo lo que muere puede renacer. Y así fue como el pueblo nórdico transformó la adversidad en filosofía. No creían en el control de la naturaleza, sino en la alianza con ella. Cada pesca, cada caza, cada cosecha tenía un rito. El pescador arrojaba una gota de sangre al agua antes de lanzar su red. El cazador pedía permiso al bosque antes de disparar su flecha. Todo estaba unido. Esa comprensión profunda les dio una ventaja que el mundo pronto descubriría: la capacidad de adaptarse. Cuando las cosechas eran pobres, se convertían en navegantes. Cuando los mares se cerraban, en comerciantes. Cuando los reinos los rechazaban, en exploradores. El destino del norte era moverse, siempre. De esa necesidad nació el arte de la navegación. Los Drakkar, sus legendarios barcos, eran verdaderos prodigios de ingeniería. Con quillas flexibles y proas talladas como dragones, podían atravesar mares abiertos o ríos estrechos con la misma agilidad. Las velas de lana teñidas con pigmentos naturales captaban el viento, como alas vivas. Ningún pueblo antes había entendido el mar de aquella forma. Los vikingos no lo temían, lo escuchaban. Sabían leer las olas, el vuelo de las aves, el color del agua. En la espuma y en las nubes encontraban señales invisibles para otros. No existían brújulas, pero existía intuición. No había mapas, pero sí memoria. En cada clan había un navigator, un hombre o mujer capaz de oír lo que el mar decía. Muchos afirmaban que los dioses les susurraban el rumbo. La primera expedición conocida partió hacia las islas del norte, y cuando regresaron trajeron pieles, hierro y algo más valioso que el oro: historias. Las historias encendían el fuego de la curiosidad. En poco tiempo, los puertos improvisados de Escandinavia se llenaron de barcos ansiosos por partir. Algunos buscaban riquezas, otras nuevas tierras, y otros simplemente querían sentir el horizonte abrirse frente a ellos. Los vikingos no viajaban solo por conquista, también comerciaban. En los mercados de Frisia, Escocia e Irlanda, vendían miel, hierro, madera y ámbar. A cambio recibían vino, telas y plata. Donde llegaban fundaban aldeas. No destruían todo lo que tocaban, lo transformaban. La Europa medieval, que los pintó como bárbaros, debía su despertar en parte a ellos. Los vikingos llevaron nuevas rutas de comercio, mezclaron lenguas, abrieron puertas a culturas que jamás se habían tocado. Su fama de ferocidad ocultaba su inteligencia. Sabían negociar tanto como pelear.
Pero su fuerza residía en algo más profundo, la certeza de que cada acción, incluso la más pequeña, tenía sentido dentro del destino. Por eso, cuando una tormenta destruía una flota, los supervivientes no se lamentaban. Decían que así lo habían decidido las nornas. Cuando un hombre caía en batalla, los demás levantaban su cuerpo con orgullo, porque creían que su espíritu ya estaba sentado en el banquete del Valhalla. Esa aceptación del destino los hizo indestructibles. Los enemigos los temían porque no temían morir. Cada incursión, cada asalto, cada conquista era una oración con acero. Cuando los primeros Drakkar tocaron las costas del sur de Inglaterra, el mundo cambió. Las crónicas cristianas cuentan que los monjes veían los barcos del norte como presagios del fin del mundo. Y en cierto modo lo eran. No el fin del mundo físico, sino el fin del aislamiento. El anuncio de una nueva era de movimiento, comercio y mezcla. Entre el siglo VIII y el XI, los vikingos recorrieron desde Groenlandia hasta el Caspio, desde el Atlántico hasta Constantinopla. Fundaron ciudades que aún existen: Dublín, York, Kiev. En los ríos del este, los varegos, vikingos de Suecia, bajaron con sus barcos por el Volga y el Dnieper, fundando la Rus de Kiev. En el sur, los noruegos alcanzaron Islandia y Groenlandia, y un día, mucho antes de que Colón soñara con el oeste, Leif Erikson tocó las costas de América. Los vikingos no descubrieron el mundo, recordaron que era redondo. Sus viajes no fueron solo conquistas, sino experimentos culturales. En cada puerto adoptaban costumbres nuevas, palabras nuevas, creencias nuevas. Por eso, el pueblo vikingo no fue una raza, sino una idea que el hombre puede crear su destino navegando hacia lo desconocido. Y esa idea sobrevivió a su desaparición. En los siglos siguientes, los descendientes de los vikingos se convirtieron en reyes, mercaderes y poetas. El espíritu de exploración se convirtió en ciencia, la navegación en cartografía. Pero en el fondo de todo, aún late la misma intuición, el deseo de cruzar la próxima frontera, aunque detrás de ella haya tormenta. Cuando las excavaciones modernas descubrieron los barcos enterrados en Oseberg y Gokstad, los arqueólogos encontraron junto a los cuerpos de los muertos herramientas, joyas, comida y animales, porque los vikingos creían que todo lo que amas debe acompañarte más allá del mar final. Su visión de la muerte no era de pérdida, sino de continuidad. Nada termina, todo se transforma. Esa sabiduría, tan antigua como el hielo, sigue viva en el norte. En los países escandinavos modernos, la disciplina, la comunidad, el respeto a la naturaleza son ecos de aquel mismo credo ancestral. Y si uno camina hoy por los fiordos de Noruega, puede sentir aún el rugido de los remos, el eco de los cuernos de guerra, el olor de la madera recién tallada y la certeza de que el viento del norte nunca dejó de contar historias. Los dioses descansan, pero sus huellas siguen frescas. Cuando el trueno cae sobre el mar, el hombre moderno levanta la vista. Sin saberlo, está mirando al mismo cielo que sus antepasados adoraban. El tiempo ha pasado, pero el norte sigue hablando su idioma eterno, el idioma del valor, de la resistencia y del viaje. El tiempo siguió su curso y el rugido de los remos se transformó en el murmullo de los mercados. En los fiordos, donde antes zarpaban los drakkar de guerra, se alzaron muelles donde los niños corrían entre redes y barriles. Las aldeas se hicieron pueblos, los pueblos se hicieron reinos, y el norte empezó a hablar el idioma de los reyes. En Noruega, Harald de cabellera hermosa juró unificar las tierras dispersas. Su promesa era más que política. Era una nueva visión del orden. Bajo su mando, los clanes rivales se fundieron en una sola nación. Pero unificar el norte era como intentar amarrar el viento. Cada fiordo tenía su orgullo, cada valle su dios. Aún así, Harald venció. Fundó un reino donde el mar era frontera y camino a la vez. En Dinamarca, los hijos de Ragnar levantaron tronos. En Suecia, los varegos extendieron su poder hasta las tierras del este.
era el amanecer de los reinos escandinavos. Las sagas de entonces narran no solo batallas, sino acuerdos, leyes, pactos. El norte aprendía que la espada y la palabra debían caminar juntas. Sin embargo, en los templos de madera, el humo de los sacrificios seguía subiendo. Los dioses no se habían marchado todavía. En Uppsala, el santuario más sagrado de Suecia, los sacerdotes ofrecían animales y oro a Odín, a Thor y a Freyja. Los árboles estaban cubiertos de collares. Los altares brillaban con sangre fresca y fuego. Allí, los hombres no pedían clemencia, pedían fuerza. Pero más allá del mar, una nueva fe se extendía. Desde Roma y Bizancio, la cruz viajaba hacia el norte, primero en boca de monjes, después en manos de reyes. El cristianismo llegó como una marea lenta, pero imparable. Traía promesas de salvación eterna y de paz, conceptos ajenos a una cultura que veía la vida como combate y destino. El encuentro de ambas visiones no fue suave. En algunas aldeas, las campanas de las iglesias nuevas se mezclaban con los tambores de los viejos cultos. En otras, los templos ardían uno tras otro, entre gritos y plegarias. Los cronistas cristianos escribieron que los dioses del norte eran demonios. Los escaldos respondieron que el nuevo dios era extranjero y que su paraíso olía a miedo. La historia no pertenece nunca a uno solo. Poco a poco, los símbolos se mezclaron. Los hombres llevaban cruces colgadas junto a los martillos de Thor, y los templos se construían sobre los antiguos altares de piedra. La conversión del norte duró siglos. Algunos reyes aceptaron el bautismo para sellar alianzas con Roma. Otros lo hicieron porque veían en esa fe una nueva forma de poder. Pero en las casas, en el silencio de las noches de invierno, las viejas oraciones seguían vivas. En los relatos populares, Odín se convirtió en un viajero que cruzaba los bosques disfrazado de anciano, y Thor en el trueno que protege los hogares de la tormenta. Así, la mitología se escondió en los pliegues del cristianismo, como un fuego bajo la nieve. Mientras tanto, el comercio florecía. Los barcos ya no partían solo para la guerra. Llevaban madera, hierro, lana, miel. En las rutas del Báltico, los vikingos se convirtieron en mercaderes. En las de Rusia, en gobernantes. En las del Mediterráneo, en mercenarios del Imperio Bizantino. Allí nacieron los varangos, la guardia personal del emperador de Constantinopla. Guerreros del norte que juraban lealtad al oriente, pero que cada noche soñaban con las montañas nevadas de su patria. En las crónicas griegas se los describe como torres de acero, hombres de pocas palabras y mirada indomable. Lucharon en Egipto, Siria, Italia, portando en sus escudos los grabados del Valhalla. Cada batalla lejos del hogar era una oración por regresar al frío, porque, aunque sirvieran a otros, su espíritu seguía anclado en los fiordos. Al mismo tiempo, en el norte, los reinos consolidaban su poder. Dinamarca abrazó el cristianismo y extendió su dominio sobre Inglaterra. Canuto el Grande gobernó sobre un imperio que unía Escandinavia y las islas británicas, demostrando que el norte podía ser tan civilizado como el sur. En Islandia, los campesinos y los poetas conservaron las viejas tradiciones. Allí, mucho después de que los templos cayeran, las sagas fueron escritas. Gracias a ellos conocemos hoy la voz de Snorri Sturluson, quien siglos más tarde pondría por escrito el Edda, la enciclopedia de los dioses y héroes nórdicos. Sin esa memoria, los dioses se habrían disuelto en el tiempo, pero el papel los inmortalizó. A través de esas palabras, sabemos que Odín colgó del árbol del mundo para obtener las runas, que Thor enfrentó a la serpiente del mar, que Loki tejió el caos con su astucia y que todos estaban destinados a morir en el Ragnarok. El Ragnarok no era profecía de destrucción, sino metáfora del ciclo. Los antiguos sabían que incluso los dioses mueren para renacer. En esa aceptación radicaba su sabiduría. Cuando el último trueno de los viejos templos se apagó, el espíritu del norte no desapareció, cambió de forma. El mismo valor que empujó a los vikingos a cruzar mares, empujó a sus descendientes a explorar la ciencia, la política y el arte. Del hierro pasaron a la palabra, del remo a la pluma, del sacrificio al pensamiento. En los monasterios del norte,
se copiaban manuscritos con una caligrafía tan precisa como una hoja de acero. En las universidades, los descendientes de los marinos se convirtieron en astrónomos que seguían midiendo el cielo, igual que sus ancestros leían las estrellas. El espíritu vikingo se adaptó al tiempo. Donde hubo batalla, hubo comercio. Donde hubo conquista, hubo creación. Los siglos se amontonaron como capas de nieve sobre la tierra, pero bajo cada capa sigue latiendo la raíz. El amor por la libertad, la reverencia por la naturaleza, la fe en que cada ser tiene un destino que cumplir. Cuando el medievo europeo se cerró sobre sí mismo, el norte mantuvo la puerta abierta al viento. En sus leyendas persistía la idea de que el alma humana es un viaje, y ese viaje nunca termina, solo cambia de forma. Los arqueólogos modernos encontraron barcos enterrados en tierra, convertidos en tumbas. Dentro, los cuerpos reposaban rodeados de armas, herramientas, alimentos, como si se prepararan para otra travesía. Al analizar sus restos, descubrieron algo sorprendente. Las rutas del ADN coincidían con las de las antiguas expediciones. La ciencia confirmó lo que las sagas ya sabían. El norte no se extinguió, se dispersó. Desde Escandinavia, su huella genética y cultural llegó a Escocia, Irlanda, Francia, Rusia, Islandia, Groenlandia y América. Los vikingos no fueron un pueblo que conquistó el mundo, sino un pueblo que lo conectó. Y mientras el cristianismo moldeaba Europa, el pensamiento nórdico seguía soplando como un viento invisible. En las literaturas posteriores, en la filosofía existencialista, incluso en la ética del trabajo moderno, late la misma idea. La vida es breve, pero debe vivirse con propósito. En eso, los vikingos fueron maestros. Para ellos el destino no era una cárcel, era un mapa. Cada decisión era una coordenada, cada acción una travesía. Quizás por eso su historia sigue atrayendo a quienes buscan sentido. Cuando miramos hoy una aurora boreal, no vemos solo un fenómeno físico. Vemos el eco de aquella cosmovisión que unía lo tangible y lo sagrado. Los antiguos decían que la aurora era el reflejo de las armaduras de las valquirias, mujeres divinas que cabalgaban por el cielo para elegir a los caídos dignos. Ellas conducían a los guerreros al Valhalla, donde el día se pasaba luchando y la noche celebrando. En el mito, el Valhalla era un salón de banquetes. En la historia, es la metáfora del recuerdo. Cada héroe que muere en honor vive en la memoria del clan. Así, la eternidad no se alcanza en los cielos, sino en el corazón de los que siguen vivos. Ese pensamiento convirtió a los pueblos del norte en los mejores contadores de historias. En cada palabra que pronunciaban había un eco de sus ancestros. Y cuando finalmente los dioses se durmieron bajo el hielo, su voz siguió vibrando en los vientos del Ártico. Hoy, cada vez que alguien rescata una saga, un dios despierta un instante. Y en ese instante, el Valhalla vuelve a abrir sus puertas. Así es como los vikingos conquistaron el tiempo, no con espadas, sino con memoria. La historia termina, pero la voz del norte no calla. El trueno sigue rodando sobre los montes, y en el mar todavía flota el reflejo de un dracar invisible, porque ninguna cultura que entienda el valor del viaje muere realmente. Los dioses del hielo duermen, los hombres del fuego trabajan, y entre ambos el mundo sigue girando, iluminado por la vieja promesa del amanecer boreal. Promesa del amanecer boreal. Cuando el eco de los cuernos de guerra se apagó y las runas dejaron de grabarse sobre piedra nueva, el norte pareció dormirse. Pero un pueblo no desaparece, se transforma. Los hijos de los vikingos bajaron de los barcos y tomaron la azada, el martillo del artesano, la pluma del escriba. Las viejas aldeas de madera se convirtieron en ciudades de piedra, y en sus muros seguía latiendo el ritmo del martillo de Thor. La vida cotidiana cambió de rostro, pero mantuvo el mismo pulso. Los escandinavos conservaron la costumbre de mirar al horizonte. Su agricultura se hizo ciencia, su comercio red de mares. El norte dejó de ser una tierra de frontera para convertirse en un faro. En las sagas escritas, los cronistas medievales encontraron el germen de una literatura única,
sencilla como la madera, profunda como el fiordo. Los relatos de héroes y dioses se convirtieron en espejo moral. Allí la valentía no era arrogancia, sino resistencia. El honor, no obediencia, sino coherencia. La ética vikinga sobrevivió en la noción moderna de integridad nórdica, en la palabra empeñada que vale más que un contrato. Las antiguas runas se transformaron en alfabetos, las leyes orales, en códigos escritos, pero el mensaje seguía siendo el mismo: vivir con propósito, aceptar el destino y proteger la comunidad. En la Edad Moderna, cuando Europa comenzó a explorar nuevamente los mares, fueron los descendientes de aquellos navegantes quienes construyeron los barcos más firmes, quienes trazaron mapas con la misma precisión con que sus antepasados leían las estrellas. En los astilleros de Bergen y Copenhague aún se escuchaba el ritmo del remo ancestral, aunque ya movieran navíos mercantes y no dracar de guerra. El espíritu de exploración nunca se extinguió, se volvió curiosidad científica. En los siglos XVII y XVIII, los marinos suecos y daneses exploraron las costas de Groenlandia, Islandia y el Ártico, con la misma mezcla de temor y admiración que movió a Leif Erikson. Buscaban rutas, pero también respuestas. El hielo, que para otros era barrera, para ellos era espejo. En esas expediciones, el mito y la ciencia volvieron a encontrarse. El viajero que medía la salinidad del mar creía escuchar al caer la noche el trote de Sleipnir entre las nubes, y así, sin saberlo, continuaban rezando a los mismos dioses con otro idioma. El Renacimiento redescubrió a Grecia y Roma. El norte redescubrió a sí mismo. Los estudiosos recopilaron viejas sagas, las tradujeron, las enseñaron. Poetas y filósofos encontraron en ellas una voz distinta de la del Mediterráneo, una voz austera, silenciosa y libre. Esa voz inspiró siglos después a pintores, compositores, exploradores. Cuando Richard Wagner buscó mitos para su ópera, miró hacia el norte. En las notas del Anillo del Nibelungo resuena el eco de Odín y de la Forja de los Enanos. Cuando los románticos del siglo XIX cantaron la grandeza del individuo frente a la naturaleza, estaban sin saberlo repitiendo una oración vikinga. El hombre no domina la tierra, la acompaña. La modernidad convirtió esa fe antigua en filosofía. Kierkegaard, el danés, habló de la angustia y la libertad con el mismo tono con que los antiguos hablaban del destino. La palabra weird, aquel tejido invisible de las nornas, renació como la idea existencial de que cada uno es responsable de su elección. Así, los dioses del norte dejaron de vivir en los cielos para habitar en la conciencia humana. El cristianismo había prometido salvación. La sabiduría nórdica enseñó autenticidad. Dos caminos que, al final, se cruzaron en el alma del hombre moderno. En los siglos recientes, la arqueología devolvió cuerpo a la leyenda. Los hallazgos de Oseberg y Gokstad, los tesoros enterrados en Birka y Hedeby, mostraron un mundo de belleza y precisión. Las mujeres enterradas con honor en Oseberg derribaron siglos de prejuicios. El norte no era solo de hombres. Las diosas y las reinas compartían la autoridad espiritual y política. Freyja, diosa del amor y de la guerra, personificaba esa dualidad. En su nombre, las sacerdotisas mantenían vivos los ritos, cuidaban las cosechas y sanaban con hierbas. La historia moderna reconoció en ellas la semilla de la igualdad nórdica. A diferencia de otras culturas, la mujer libre podía poseer tierras, divorciarse, comerciar, navegar. La independencia femenina del norte no era un capricho, sino una necesidad en una tierra donde todos debían ser fuertes, y esa fortaleza sobrevivió a los siglos. Cuando las revoluciones del mundo pedían derechos, el norte ya los practicaba desde hacía 1000 años. El respeto mutuo, la comunidad, la responsabilidad colectiva. Todo ello tenía raíces en los clanes antiguos. No eran valores modernos importados, sino herencias de los tiempos de Odín. Los pueblos escandinavos crecieron bajo la convicción de que la libertad se defiende cooperando, no sometiendo. Por eso sus sociedades modernas buscaron la igualdad no como consigna, sino como equilibrio natural. En cada escuela que enseña a los niños a compartir, en cada ley que protege la tierra, hay un eco de las asambleas del Thing,
Y en cada vela que surca el Báltico, un recuerdo de los Drakkar. El siglo XX trajo otras tormentas, guerras mundiales, crisis, inviernos políticos, pero el norte volvió a resistir con la misma calma de siempre. Sus países, pequeños en territorio, se volvieron gigantes en estabilidad. Los descendientes de los vikingos conquistaron ahora con conocimiento, con tecnología, diseño, ciencia, educación. La vieja runa del progreso se trazó sobre circuitos y motores. Aún así, en los rostros de quienes construyen turbinas o programan satélites, persiste la mirada del navegante que se orienta por las estrellas. Las auroras boreales siguen siendo su bandera. Cuando el turismo moderno llega a los fiordos, busca fotografías. Pero el norte ofrece algo más profundo: silencio. Ese silencio que fue oración y ahora es refugio, porque la espiritualidad nórdica nunca desapareció, solo cambió de nombre. En el respeto por la naturaleza, en la economía sostenible, en el sentido de comunidad, sobrevive la vieja idea de que la tierra es sagrada. Cada árbol cortado debe ser reemplazado, cada río cruzado debe ser honrado, cada decisión tomada debe ser justa. Es el eco moderno del pacto entre hombres y dioses. En los museos de Oslo y Estocolmo, los barcos restaurados parecen dormir bajo la luz tenue. Pero si uno se acerca y respira despacio, puede sentir el olor del alquitrán y del mar. Es el mismo olor que acompañó a los antiguos hacia lo desconocido. Los visitantes miran las tallas, los nudos, las proas en forma de dragón. Muchos no entienden los símbolos, pero todos sienten su fuerza. Esa fuerza es la del viaje eterno, la promesa de que siempre hay un nuevo horizonte. Los vikingos lo sabían, y por eso su historia no tiene final. El mar que los vio partir sigue respirando. En las noches tranquilas, cuando el agua está inmóvil y el cielo arde con auroras, parece que todo vuelve a comenzar. El hielo se derrite, el fuego renace. El Ginnungagap abre otra vez sus brazos, y la creación se repite, una y otra vez, en cada mente que recuerda. Así renace el norte, no en los templos ni en los libros, sino en la imaginación de quien lo evoca. La historia de los vikingos no pertenece al pasado, es un espejo donde el presente aprende a ser valiente, porque su mensaje nunca fue conquistar, sino entender el hombre y el mar, la luz y el hielo, la vida y el destino. Todo está tejido en la misma red, y esa red invisible pero eterna sigue extendiéndose mientras alguien pronuncie su nombre, tras alguien pronuncie su nombre. Cuando el invierno llega al norte, no se siente como una derrota, sino como un descanso. El hielo cubre los lagos, el viento barre las colinas, y las noches se alargan, como si el tiempo se detuviera para recordar. En ese silencio antiguo, los pueblos del norte aún escuchan el eco de los cuernos del Valhalla. El Valhalla no es un lugar, es un recuerdo. Es el fuego que arde en cada corazón cuando el mundo se enfría. La voz que susurra que vale la pena luchar, aunque el resultado esté escrito. Así lo entendieron los antiguos vikingos, y así lo repiten hoy los hijos de su sangre. Porque el coraje no es solo un acto de guerra, es la decisión diaria de levantarse bajo el mismo cielo que vio a Odín. A lo largo de los siglos, las historias cambiaron de idioma, pero conservaron la misma melodía. En Islandia, las sagas se siguen recitando en voz alta. En Noruega, los niños aprenden los nombres de los dioses junto a las montañas que aún llevan sus huellas. En Suecia, los museos exhiben joyas que parecen respirar cuando la luz las toca. Cada país del norte guarda su fragmento de eternidad, y juntos forman el mismo espejo. Un espejo donde el pasado y el futuro se miran sin miedo. La ciencia moderna, al estudiar los restos de sus barcos, ha revelado la perfección matemática de su construcción. Cada curva, cada unión de madera, respondía a una comprensión instintiva de la física del agua. No eran supersticiones, eran observaciones acumuladas durante generaciones.
donde otros pueblos levantaban muros. Ellos trazaban rutas. Cada viaje era un experimento, cada regreso una lección. Y así, sin academias ni tratados, inventaron una forma de conocimiento que hoy llamaríamos empírica. La herencia vikinga no está solo en la mitología, sino en la mente analítica que mira al horizonte y se pregunta, ¿qué hay más allá? Esa pregunta sigue moviendo al mundo. El espíritu del norte no pertenece a una raza ni a una religión. Pertenece a todo aquel que busca. Cuando un científico observa el cosmos, cuando un explorador cruza un desierto, cuando un artista desafía lo imposible, el Valhalla vuelve a abrir sus puertas. En esa comunión de propósito, los antiguos dioses reviven bajo nuevos nombres. Odín es la curiosidad que nos impulsa a aprender. Thor es la fuerza que nos hace proteger a los nuestros. Freyja es la pasión que nos enseña que amar también es un acto de valor. Loki, el caos necesario para que la creación no se estanque. Los dioses del norte no se extinguieron, se transformaron en arquetipos del alma humana. Cada cultura que los recuerda añade una capa de sentido. En los videojuegos, las películas, los libros y las canciones modernas, los nombres de los dioses vuelven a resonar. Pero su mensaje sigue siendo el mismo: vivir con coraje, morir con honor y renacer con dignidad. El mito se volvió lenguaje universal. A medida que la humanidad avanza, el norte parece recordarnos algo esencial, que no somos dueños del mundo, sino parte de él. En una época de prisa, su lección es la paciencia del invierno. En una era de ruido, su mensaje es el valor del silencio. Porque el silencio no es vacío, es espacio para escuchar. Cuando los vientos del Ártico soplan sobre los glaciares, producen un sonido grave, casi humano. Los científicos lo llaman resonancia, pero los antiguos lo llamaban la voz del mundo. En esa voz late todo lo que fueron los vikingos: la humildad ante lo inmenso, la fe en el esfuerzo, el respeto por la naturaleza, la alegría de existir aunque el destino sea incierto. Los estudiosos modernos han descubierto que muchas comunidades escandinavas antiguas practicaban la democracia local siglos antes que el resto de Europa. El Thing, aquella asamblea libre de hombres y mujeres, era un espacio donde la verdad se decidía escuchando. Hoy, las democracias nórdicas heredan ese mismo espíritu: decidir en comunidad, sin olvidar la responsabilidad individual. Esa herencia invisible ha dado forma a uno de los modelos sociales más sólidos del mundo. En su arquitectura moderna, en sus energías limpias, en su respeto por el equilibrio entre trabajo y vida, se esconde el mismo principio de los clanes: la armonía con el entorno. Por eso, cada vez que el norte mira al futuro, lo hace sin romper con el pasado. En los inviernos actuales, cuando las luces de las ciudades se apagan para conservar energía, las auroras vuelven a ser el espectáculo principal. Los turistas las observan maravillados, pero los locales lo hacen en silencio, conscientes de que, más allá de la belleza, están viendo el rostro antiguo del cielo. Las auroras boreales son el lenguaje visual de los dioses. Cada curva de luz es una runa escrita sobre el firmamento. Y mientras existan, la historia seguirá respirando. Así llega el cierre de esta travesía, no con una batalla, sino con comprensión. El hombre moderno, con su tecnología, sus ciudades, sus redes, sigue siendo el mismo viajero que un día levantó la vela bajo la nieve. Cambió el mar por el cielo, las rutas de los fiordos por las órbitas de los satélites. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hay más allá? Esa es la herencia vikinga, no su violencia sino su valentía, no su conquista sino su curiosidad, no su mitología sino su mirada. El eco del Valhalla no se escucha con los oídos, sino con la voluntad. Es la voz que dice: vive plenamente, sé fiel a ti mismo, honra lo que te rodea. En esa voz, los dioses y los hombres vuelven a encontrarse. Cuando el último hielo del invierno se derrite y el sol toca el mar, el ciclo vuelve a empezar. El fuego y el hielo, el principio y el fin, la vida y la muerte, todo se une en el mismo resplandor. En ese instante, el norte recuerda quién es. Y nosotros, al escucharlo,
también recordamos quiénes somos. El viaje termina aquí, donde el hielo toca el mar y el silencio vuelve a hablar. Hemos recorrido siglos de historia y mito, desde el nacimiento del universo según los dioses del norte, hasta el último eco de los Drakkar que se alejaron en la niebla. Hemos visto cómo los vikingos transformaron su mundo, cómo su valor cruzó océanos y cómo su espíritu sigue respirando en nuestras ciudades, en nuestras ideas, en cada persona que se atreve a mirar el horizonte y preguntarse ¿qué hay más allá? Porque el legado del norte no está hecho de espadas ni de reinos, sino de propósito. Ellos nos enseñaron que vivir no es resistir al destino, sino enfrentarlo con honor. Que el conocimiento y el coraje viajan juntos, como el fuego y el hielo en el principio del mundo. Hoy, cuando miramos las luces del norte, no vemos solo un fenómeno del cielo, sino un recordatorio. Que mientras haya alguien dispuesto a aprender, a explorar, a soñar, los dioses seguirán despiertos. Y así termina nuestra travesía. Pero el eco del Valhalla sigue sonando. En cada trueno, en cada ola, en cada historia contada al calor del fuego, los hijos del norte siguen navegando. Porque los hombres mueren, los dioses duermen, pero las historias jamás.